Entonces vamos a hablar de los impuestos, de impuestos franceses. Pues bueno, lo primero que te tienes que fijar es si tus ingresos son de origen francés o no. Si no son de origen francés, no tienes por qué declararlos. Y más si son ayudas sociales como becas para licenciatura, posgrado, etcétera. Y si, por ejemplo, son ayudas sociales francesas como la CAF, esas tampoco se tienen que declarar. Entonces, una beca con ACID está considerado como un apoyo social. Podría ser, pero pues como no es un ingreso francés, de origen francés, tú tienes cero ganancias, cero ingresos. Bueno, pero también tenemos lo que son los tax de habitación. ¿Por qué se basan? El tax de habitación es un impuesto que se cobra sobre la vivienda que tú estés habitando y ese impuesto se calcula tomando en cuenta tus ingresos y el valor catastral de la propiedad que estás habitando. No importa si eres estudiante o si no tienes ingresos, tienes que pagar tax de habitación a menos que seas un estudiante que habite en una residencia CRU. Es solamente en ese caso, no pagas tax de habitación. ¿Para qué nos sirve pagar los impuestos? Bueno, pues realmente pues es un requerimiento de la ley. Por ley uno debe declarar sus ingresos, inclusive si tienes cero ingresos. Si ganas cero, igualmente tienes que declarar. Por ley, bueno, obviamente para el Estado pues mejor tener más gente de la que pueda sacar dinero, ¿verdad? Entonces, el procedimiento para los impuestos de los tax de habitación, estás diciendo que el dueño paga los impuestos. Después, cuando tú llegas a rentar, tú ves que tienes que pagar esos impuestos. Pues bueno, efectivamente el dueño de la propiedad es el que se encarga de pagar el tax de habitación, pero cuando llega un inquilino y está rentando, el dueño de la propiedad tiene que dar su nombre al centro de impuestos y tú te tienes que encargar de ese impuesto a partir de cuando vives ahí. Hay dos maneras de declarar tus ingresos a la oficina de impuestos. Una es por medio de tu cuenta en línea, pero eso solamente si la oficina de impuestos te dice que lo puedes hacer. De otra manera, e incluyendo la primera vez que declaras tus ingresos, tiene que ser en formulario de papel. Entonces llenas ese formulario, adjuntas la documentación requerida de acuerdo a tu estatus y lo entregas a la oficina de impuestos en el intervalo de tiempo establecido para que lo hagas. ¿Mi declaración de impuestos les puedo mandar por correo? Efectivamente, tu declaración la puedes enviar por correo, vía post, hasta el día de la fecha límite. En este año es para el 18 de mayo del 2016, efectivamente. Entonces, bueno, pues si tú eres estudiante extranjero, habitante en Francia con beca con ACID, lo que tienes que hacer es rellenar el formulario papel, declarar cero ingresos o dejar en blanco las casillas y pues adjuntar una copia de tu contrato de arrendamiento. Si llegaste a Francia por octubre, noviembre, lo más probable es que no te cobre el tax de habitación para el año en curso. Y pues simplemente eso, no tienes que adjuntar copia de tu documento de CONACYT avalando tu beca, no tienes que adjuntar nada de eso porque pues para Francia tú tienes cero ingresos. Entonces, pues entregas tu declaración a la oficina de impuestos, alrededor de julio, agosto, septiembre te llegará tu hoja de no imposición y por octubre, noviembre te llegará tu aviso para que pagues tu tax de habitación si corresponde.
Yo tengo otra duda. ¿Qué pasa si yo tengo una caja de SFR o una Freebox con el servicio de los tres, de televisión, telefonía e internet, pero yo no tengo televisión? ¿Me van a cobrar los impuestos por telecomunicaciones? Esto es algo muy importante. Existe otro impuesto que se llama contribución a la medio audiovisual público. Este impuesto se basa en que si tienes un aparato de televisión o no, se te cobra cierta cantidad. En el caso de Francia metropolitana, si vives en una ciudad, se te cobran 135 euros, me parece, al año. Si vives en provincia, o más bien en Francia rural, se te cobran 87 euros, me parece. Eso únicamente, y estamos hablando del aparato de televisión como tal. Aunque tengas cualquier servicio de telecomunicaciones que te incluya internet, teléfono y servicio de televisión, si no tienes el aparato de televisión, no tienes por qué pagar ese impuesto. En tu formulario papel o en tu declaración por internet te va a aparecer la opción de que, pues, si no tienes una televisión, pues lo indiques como aparezca ahí. Y esos 135 euros si vives en Francia metropolitana, o esos 87 euros si vives en Francia rural, no se te van a cobrar. De otra manera se hará el cobro. ¿Qué pasa cuando los tax de habitación son muy altos para ti? ¿Es cierto que los puedes pagar a 12 meses? Bueno, en principio, si para tus ingresos o tu estatus económico el tax de habitación es demasiado alto, puedes acudir o si crees que el tax de habitación que se te está cobrando es excesivamente alto y no corresponde con la propiedad que estás habitando, puedes ir a la oficina de impuestos y hacer una reclamación. Eh, y obviamente con las pruebas pertinentes, y pues los de la oficina de impuestos pueden reconsiderar, bajarte la tarifa, etcétera. Y efectivamente, si lo solicitas, independientemente de que reclames o no por el precio del tax de habitación, si lo solicitas, se te puede hacer un cobro mensual, mensualidades, para que, bueno, si tienes un tax de habitación de 600 euros, pues lo pagues a 12 meses, ¿no? Y pues ya no sea algo pues el pago en el momento tan grande. Wow, qué interesante. Bueno, eso fue todo sobre los tags de habitación, ya que se vienen para este 18 de mayo de este año. Y pues esperamos que les haya gustado el programa.